Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Les doy la bienvenida a su canal favorito de Chismecito, donde desmenuzamos las noticias del espectáculo, analizamos los romances más candentes y por supuesto, nos encanta hablar de Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hoy, vamos a sumergirnos en una pregunta que ha estado en la mente de muchos de ustedes: ¿revive el amor entre Aatay y Serrini? La verdad tras su ruptura. Sí, amigos, ese chip que tanto nos hizo suspirar, que nos regaló momentos icónicos en la televisión turca y que de repente se desvaneció. ¿Hay esperanza de que vuelva a florecer? Vamos a investigar a fondo, a analizar cada rumor, cada pista, cada guiño que nos dé esta pareja. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, análisis detallados y por supuesto, mucho drama del bueno. Les prometo que no se van a arrepentir. Bueno, entremos en materia. Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turca, dos talentos innegables y dos personas que en su momento, nos hicieron creer en el amor verdadero. Su romance, que comenzó mientras grababan la exitosísima serie Medcezir, fue un cuento de hadas moderno. La química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en una relación fuera del set que capturó la atención de todos los medios. Éramos testigos de su amor, fotos de viajes románticos, declaraciones públicas llenas de cariño y apoyo mutuo en sus proyectos. Todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. En 2015 la noticia de su ruptura sacudió a sus fans y a la prensa del corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Pues bien, las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Se habló de agendas apretadas, de incompatibilidad de caracteres y, como suele pasar, de la famosa presión mediática. La verdad es que ninguno de los dos profundizó en el tema, prefiriendo mantener la discreción y el respeto mutuo que siempre les ha caracterizado. Pero claro, el silencio alimenta los rumores. Y durante estos años hemos escuchado de todo, que si había terceras personas involucradas, que si las familias no se llevaban bien, que si la fama les había cambiado. La realidad es que solo ellos saben la verdad detrás de su ruptura. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de una posible reconciliación? Pues amigos, porque últimamente han surgido señales que han hecho saltar las alarmas de los fans más optimistas. Para empezar, hay que recordar que a pesar de la ruptura, Aatay y Serrini siempre han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos públicos, se han dedicado mensajes de felicitación en redes sociales y nunca han hablado mal el uno del otro. Esto de por sí ya es un buen punto de partida. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la esperanza son ciertos likes sospechosos en Instagram, algunos comentarios enigmáticos en entrevistas y, lo más importante, la coincidencia de ambos en ciertos lugares. Por ejemplo, hace unos meses, se rumoreó que ambos estaban pasando unos días de descanso en el mismo resort de Bodrum. Si bien no hay fotos que los muestren juntos, algunos testigos aseguran haberlos visto conversando amigablemente en el lobby del hotel. ¿Casualidad? No lo creo. Además, recordemos que ambos están solteros. Aatay terminó su relación con Duygu Sarn hace un tiempo, y Serrini también está disfrutando de su soltería. Esto obviamente abre la puerta a la posibilidad de que ambos estén replanteándose su relación y dándose una nueva oportunidad. Pero ojo, no nos adelantemos. Que haya señales no significa que la reconciliación sea un hecho. Podría tratarse simplemente de coincidencias, de una amistad que se mantiene en el tiempo o incluso, de una estrategia mediática para generar expectación. Lo que sí es cierto es que la química entre Aatay y Serrini sigue siendo innegable. Basta con ver algunos fragmentos de Medcezir para darse cuenta de la conexión especial que existe entre ellos. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ahora bien, pongámonos un poco más analíticos. ¿Qué les beneficiaría una reconciliación? Desde el punto de vista mediático sería un bombazo. Volverían a estar en boca de todos, generarían muchísima expectación y sin duda, sus carreras se verían impulsadas. Además, no podemos negar que hay una gran cantidad de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo y que estarían encantados de celebrar su amor. Pero por otro lado,
también existen riesgos. Volver a estar juntos significa revivir viejas heridas, enfrentar los problemas que les llevaron a la ruptura y, sobre todo, lidiar con la presión mediática. ¿Están preparados para eso? ¿Están dispuestos a sacrificar su privacidad y su tranquilidad por el bien de su relación? La verdad es que solo ellos tienen la respuesta a estas preguntas. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestros deseos. Pero lo importante es recordar que, más allá de la fama y el glamour, Aatai y Sereni son personas reales con sentimientos reales. Y como tales merecen respeto y comprensión. Así que, ¿revive el amor entre Aatai y Sereni? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay obstáculos que superar. Lo que sí es seguro es que su historia de amor sigue fascinando a sus fans y que estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Y hablando de estar atentos, los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Aatai y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y ahora, para ir finalizando, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado del romance entre Aatai y Sereni, de su ruptura, de los posibles motivos que la causaron y de las señales que apuntan a una posible reconciliación. Hemos analizado los pros y los contras de volver a estar juntos y, sobre todo, hemos recordado que son personas reales con sentimientos reales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito del bueno. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más chismecito jugoso. Porque, claro, no podemos simplemente basarnos en rumores y likes de Instagram. Vamos a escarbar un poquito más profundo y a ver qué otros elementos podrían estar jugando en esta telenovela de la vida real. Hablemos de las fuentes cercanas. A ver, ¿qué dicen los allegados a Aatai y Sereni? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como siempre, las versiones son contradictorias. Algunos insisten en que ambos han aprendido mucho de sus errores pasados y que ahora, más maduros y centrados, podrían tener una relación mucho más sólida. Otros, en cambio, aseguran que la ruptura fue definitiva y que, aunque se respetan y se tienen cariño, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Un amigo cercano a Aatai, que prefirió mantenerse en el anonimato, me contó que el actor siempre ha guardado un recuerdo muy especial de su relación con Sereni. Para Aatai, Sereni fue mucho más que una novia. Fue una compañera, una confidente y una gran fuente de inspiración. A pesar de la ruptura, siempre ha valorado el tiempo que pasaron juntos y ha reconocido que ella fue una persona muy importante en su vida, me reveló mi fuente. Por otro lado, una amiga íntima de Sereni me dijo que la actriz está muy enfocada en su carrera y que no tiene tiempo para relaciones serias en este momento. Sereni está en un momento muy dulce de su vida profesional. Está trabajando en proyectos muy interesantes y está disfrutando de su independencia. No creo que esté buscando una relación en este momento, aunque nunca se sabe lo que pueda pasar, me confesó la amiga. Así que, como ven, las opiniones están divididas. Pero lo que sí parece claro es que ambos guardan un buen recuerdo de su relación, y que no se han cerrado por completo a la posibilidad de una reconciliación. Ahora hablemos de los proyectos profesionales. ¿Podría un proyecto en común ser el detonante de una reconciliación? Claro que sí. En el mundo del espectáculo, muchas parejas se han reencontrado gracias al trabajo. Imaginen a Aatai y Sereni protagonizando una nueva serie o película juntos. Sería un éxito asegurado. Además, la convivencia diaria y la química en pantalla podrían reavivar la llama del amor. De hecho, se rumorea que hay algunos productores interesados en juntar a la pareja en un nuevo proyecto. Al parecer, hay varias propuestas sobre la mesa, pero aún no hay nada confirmado.
Sin embargo, el simple hecho de que se esté considerando esta posibilidad ya es una buena señal. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que trabajar juntos podría ser contraproducente. La presión mediática y la necesidad de mantener una imagen pública podrían generar tensión y conflictos entre ellos. Además, si la relación no funciona, la experiencia podría ser muy incómoda y dolorosa. Así que, como siempre, hay pros y contras. Pero la posibilidad de ver a Atai y Serinei juntos en la pantalla es, sin duda, un aliciente para los fans más optimistas. Y hablando de fans, no podemos olvidarnos de su papel en todo esto. Los fans de Atai y Serinei son legión y están muy activos en las redes sociales. Han creado hashtags, han editado vídeos con momentos románticos de la pareja y no se cansan de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Esta presión de los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede animar a Atai y Serinei a darse una segunda oportunidad. Saber que tienen el apoyo de tanta gente puede ser un incentivo para superar los obstáculos y luchar por su amor. Pero por otro lado, la presión constante puede ser agobiante y generar ansiedad. La necesidad de cumplir las expectativas de los fans puede ser un peso muy grande para la pareja. Así que, como ven, el papel de los fans es importante, pero también hay que tener cuidado de no excederse y de respetar la privacidad y los tiempos de Atai y Serinei. Ahora, para darle un toque más interesante a nuestro chismecito, vamos a analizar el lenguaje corporal de Atai y Serinei. ¿Han notado cómo se miran cuando coinciden en eventos públicos? ¿Han prestado atención a sus gestos y a sus sonrisas? Un experto en lenguaje corporal analizó algunas fotos y vídeos de la pareja y llegó a la conclusión de que aún existe una fuerte conexión entre ellos. Se puede ver en sus ojos que se tienen mucho cariño y respeto. Aunque han pasado años desde su ruptura, la química entre ellos sigue siendo evidente. Hay una cierta tensión y nerviosismo en sus gestos que sugiere que aún hay sentimientos sin resolver, afirmó el experto. Pero ojo, el lenguaje corporal puede ser engañoso. No siempre refleja la realidad. A veces los gestos y las expresiones son simplemente una muestra de cortesía y profesionalismo. Así que no podemos basar nuestras conclusiones únicamente en el lenguaje corporal. Y hablando de conclusiones, ¿cuál es la mía? Pues bien, después de analizar todos los elementos que hemos mencionado, creo que sí hay una posibilidad de reconciliación entre Atai y Serinei. No es una certeza, pero tampoco es una fantasía. Hay señales que apuntan a que ambos están replanteándose su relación y que podrían estar dispuestos a darse una segunda oportunidad. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente quieren y lo que están dispuestos a hacer para ser felices. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Así que ahí lo tienen, mi gente bella. Un análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Atai y Serinei. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Y ahora, de nuevo, los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Atai y Serinei deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito del bueno. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, aquí siempre hay más chismecito esperando. No se pierdan las próximas actualizaciones. Estén atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque cualquier cosita podría ser la pista definitiva que necesitamos para resolver este misterio. Hasta la próxima.